Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, por mi parte, profe. Bueno, fíjense ahí les mostraba cómo sacan la muestra para llevar al laboratorio, ¿sí? Ahí se van a corroborar incluso los métodos el manual de campo, ¿sí? Sobre todo el manual en la de clasificación de suelo, ya sea de USDA o de la FAO, ahí les va a indicar incluso hasta el método que se utiliza para analizar cada uno de los parámetros o de las características. Por ejemplo, método para determinar carbonato, método que se utiliza para capacidad de intercambio catiónico, método de textura, ¿sí? Los distintos métodos que se utilizan para en laboratorio, ¿sí? Bueno, ahí tienen. Hay determinaciones que se hacen en el laboratorio, físicas y químicas, ¿sí? Textura, pH, materia orgánica, SIC, cationes, porcentaje de carbonatos, capacidad de campo, se hace a campo, punto de marchitez, aunque estas también las pueden hacer en el laboratorio, ¿sí? Disculpen un momentito. Porcentaje bueno, los carbonatos también, la conductividad eléctrica, bueno, infiltración que se hace a campo y también, como le decía, conductividad hidráulica. ¿Sí? Todo eso se hace. ¿Por qué? Porque son parámetros que se necesitan para hacer después la clasificación y caracterizar, ¿sí?, los horizontes diagnósticos. Disculpe, profe, no está presentando pantalla. Había puesto, disculpe. Estoy renegando un poco con mi perra que quiere meterse acá. Pero está, No, sí, está sí se ve, presentando. sí se ve. ¿Cómo? Sí se ve la presentación. Yo lo veo. Yo lo presento. ¿Se estaba mirando el Power? Sí. Sí, sí, sí. Sí, ¿será tu computadora? Sí, profe. ¿Ahora ya lo ven? ¿Ahora lo ven? Yo sí lo veo. También lo veo, profe. Bien. Bueno, fíjense que se hacen distintos análisis, tanto del laboratorio y a su vez incluso el manual de clasificación, ya sea el taxonomy, ¿sí?, el de USDA, la Soil Taxonomy o incluso la WRB, también les van indicando las metodologías que hay que aplicar. Por ejemplo, fíjense algo que leyendo, ¿sí?, voy a abrir un momentito, ¿sí? Esperen acá. A ver si se abre rápido. Por ejemplo, el pH ya no lo mide en 1 a 2,5, lo mide en 1 a 1, ¿sí? Ahí se escuchan ese que está rasguñando la perra. Ahí está. A ver. Casi acá al final. Tarda un poquito esto. Bueno, fíjense que en el Soil Taxonomy del 2022, ¿sí?, acá les va a mostrar, ¿sí?, acá está la designación de los horizontes, toda la nomenclatura. A ver, yo lo voy a hacer un poquito más grande, pero
Miren, en un apéndice dice métodos de laboratorio para taxonomía. No es cualquier método, ¿sí? Entonces, acá el manual, ¿sí? Si ustedes han hecho el relevamiento o el reconocimiento a campo con el manual del Soil Survey, que es el de tapa verde, que les mostré al comienzo, la metodología que tienen que seguir para hacer los análisis es la que corresponde al Soil Taxonomy, ¿sí? Al americano. Y acá le va diciendo hasta las unidades que tienen que usar, ¿sí? Cómo deben medir, por ejemplo, la densidad aparente, ¿sí? Acá, por ejemplo, está la densidad aparente, qué método tienen que usar, ¿sí? Si tienen el método del cilindro, que es el que ustedes tienen, disculpen que está medio loquita, basta. Fíjense que le dice, el de densidad aparente se utiliza ya sea el método del terrón parafinado, que ustedes lo tienen descrito, y también, ¿sí? En una parte, ¿sí? También utilizaban el método del cilindro, ¿sí? Pero un cilindro que responde a determinado tamaño, ¿sí? Pero, por ejemplo, para obtener, dice, la densidad aparente, se usa el terrón parafinado. Este es el método del terrón parafinado, ¿sí? También, acá se lo está diciendo, con Saram, ¿sí? Donde el terrón, se tomaban varios terrones, que ustedes lo tienen descrito ahí en la guía, y le decía que lo tenían que cubrir con una película de un material impermeable, luego por el volumen, todo eso, ¿sí? Entonces, fíjense que les va diciendo qué método, o por ejemplo, en el caso del tamaño de partículas, ¿sí? Que está acá, ¿sí? Acá, la proporción, ¿sí? Se utiliza, ¿sí? El método del... disculpa, lo estoy haciendo con el dedo, ¿sí? Se utiliza el método, ¿sí? De la pipeta, ¿sí? ¿Sí? Se utiliza todo lo que sea menor a 2 milímetros, ¿se acuerdan de la tierra fina? ¿Sí? O sea que ustedes al suelo lo tienen que haber tamizado por un tamiz de 2 milímetros, ¿sí? Y luego se hace la determinación, ya sea por el método, generalmente por el método de la pipeta, ¿sí? Y también permite el del hidrómetro, ¿sí? Pero en el caso del método de la pipeta, uno puede separar el limo grueso, el limo fino, ¿sí? Puede separar, las arenas hay que sacarlas primero, hay que destruir la materia orgánica, o sea, es mucho más riguroso el protocolo, ¿sí? Bien. Entonces acá, al final, ¿sí? Les va diciendo qué metodologías van a usar, ¿sí? Ahí. De todos los métodos, si van a hacer los químicos, cómo van a hacer la capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Los cationes intercambiables, el porcentaje de saturación, la saturación de bases, todo les va explicando acá, ¿sí? El pH, fíjense acá el pH lo toma en relación 1:1, no 1, 2,5 como tomamos nosotros, ¿sí? Ya establece que la medición de pH es en relación 1:1, una parte de suelo, una parte de agua. Y el pH se mide en agua, en cloruro de potasio y también se mide en cloruro de calcio. Pero cuando se mide en cloruro de calcio, ¿sí? Es en relación 1:2, una parte de suelo, 2 partes de cloruro de calcio, ¿sí? Fíjense, aparece sobre todo, y para qué tipo de suelo se va a utilizar esto, ¿sí? Este es usado para suelos, ¿sí? Que tienen el grupo de los vertisoles, ¿sí? Y que tienen calcario, por ejemplo, ¿sí? Entonces se va usando, va orientando, ¿sí? Después se hace otro pH con fluoruro de sodio, ¿sí? Los aniones, ¿sí? Las sales, bueno, etc. O sea que el manual les va diciendo cómo tiene que ser el protocolo y qué metodología se tiene que aplicar. Entonces, esto, vuelvo acá, que todo esto se plantea al inicio. Bueno, voy a trabajar con la clasificación taxonómica de USDA o voy a trabajar con la WRB. En función de eso voy a tener un manual de campo y a su vez un protocolo de análisis de suelo,
Y a su vez la nomenclatura va a tener diferencias, ¿sí? También la nomenclatura va a tener diferencias. Finalmente, ¿sí? Cuando uno termina de hacer todo el trabajo de campo, más todo lo de laboratorio, ¿sí? Tiene que organizar la información. Y la información se organiza en lo que dice acá, un informe final o una memoria, ¿sí? Y los que han estado, por ejemplo, los que ya hicieron módulo, van a ver que cuando hemos estado analizando los mapas para definir, para caracterizar o hacer el diagnóstico, veíamos que en el caso de los suelos del NOA, por ejemplo, tenía varios tomos el estudio. Había uno de vegetación, ¿sí? Otro, había incluso varios mapitas que hacían como una toposecuencia que mostraban en esa secuencia qué tipo de material o qué tipo de vegetación. O sea, toda la información que se pueda anexar es bienvenida para entender mejor la característica de los suelos, ¿sí? Datos climáticos, fisiográficos, geológicos. Se hace una descripción general de toda la zona que se ha hecho el mapa. Y luego ya se comienza a describir a nivel taxonómico cada serie, si hemos descrito, si hemos trabajado a nivel de serie, o bien si hemos trabajado hasta a nivel de familia, ¿sí? Y se pone toda la secuencia de horizonte, las limitaciones y la variabilidad que podemos encontrar. Porque puede ser que ustedes hayan, por ejemplo, descrito esa calicata y digan, bueno, a 60 centímetros, pedregosidad, canto rodado, ¿sí? Porque vieron esas piedras todas de bordes redondeados porque han sido arrastradas por el agua, ¿sí? Tal vez en esa calicata está a 60 centímetros, pero también ustedes se acuerdan que habían hecho varias calicatas, no una sola. Y en otra calicata puede estar a 70, en otra puede estar a 55. Entonces, eso sería la variabilidad. Es decir, que cuando uno da la información, puede decir capa de pedregosidad variable a profundidad entre 50 y 65 centímetros, 70 centímetros, ¿sí? Eso sería. O bien, límites, espesor de horizonte a 22 centímetros, variable por sector entre 20 a 24, ¿sí? Hay que ser muy preciso en las mediciones, ¿sí? Luego, también en ese informe final va la clasificación taxonómica y la clasificación utilitaria, ¿sí? Yo les había dicho que el mapa obligatorio, después de hacer todo este trabajo de campo, más el de laboratorio y gabinete, surge un mapa obligatorio que es el mapa edafológico, o sea, el mapa de distribución de los suelos. Disculpen, voy a conectar la batería porque se me está apagando, ¿sí? Ahora tengo un lío de cables. Ahí está. A ver, cuidado. Bueno, fíjense que ahí en la clasificación les venía diciendo que tenemos que hacer un mapa obligatorio, que es el mapa de suelo. Ese sale obligatorio porque en realidad el objetivo era hacer un mapa, ¿sí?, de suelo, de distribución de los suelos. Bueno, ese va con su clasificación taxonómica, pero también hay mapas que surgen de ese trabajo. Imagínense, inversión y trabajo que se hizo, se aprovecha para hacer otro tipo de mapas. Por ejemplo, uno de capacidad de clasificaciones utilitarias. Esta clasificación nosotros no la vemos, yo ya le comenté la vez pasada, que se hace, la van a ver en manejo, o sea, de capacidad de uso. ¿Para qué me sirven esos suelos? En función
de la pendiente, de la presencia de sales o de presencia de napa freática o de erosión, uno va definiendo para qué sirve. ¡Ay, cállate! Estoy con la perra acá, disculpe. De capacidad de uso, ¿sí? Entonces hay distintas clases de capacidad de uso. También mapas si sirven esos suelos para riego, se llaman de aptitud para riego, ¿sí? De balance de superficie, es decir, ¿para qué se utiliza? Están utilizados para ganadería, agricultura, etc., ¿sí? Luego, también en la memoria hay una guía de símbolos, ¿sí? Es decir, de toda la simbología. Cuando ustedes vieron el atlas, ¿sí? O el otro, o el manual del suelo del NOAA, ustedes han visto que en el mapa había un código, un símbolo. Ese símbolo tiene que estar explicado, tiene que decirme qué significa, ¿sí? También ahí se agrega un tomo o un libro donde están todos los análisis de suelo, tanto físicos como químicos. ¿Eso qué significa? Eso le da veracidad al estudio. Significa que se hicieron todos los estudios de suelo y se hicieron las metodologías, se hicieron los análisis, etc., ¿sí? Eso tiene que estar. ¿Y qué métodos se han aplicado? Fíjense ahí dice, métodos aplicados. Luego también suele ponerse un glosario. Es decir, ¿por qué? Porque hay terminología que por ahí es propia del lugar, ¿sí? Que se utiliza en un lugar y que por ahí lo va a leer al trabajo alguien, supongamos que sea de la Patagonia, y puede ser un nombre que se use en la región NOA, para designar alguna característica de los suelos, o alguna terminología para, en el caso de por ejemplo, de la parte geológica, o en alguna especie, en algún tipo de cultivo, ¿sí? Digamos, ¿sí? Y entonces eso se tiene que hacer un glosario para que todo el mundo lo entienda. Y también, no sé si alguien quiere entrar, me parece. Y también, a ver, acá alguien quiere entrar. Y también la bibliografía que se utilizó, todo lo que se utilizó para hacer el trabajo, ¿sí? Toda la bibliografía, por ejemplo, geológica, bibliografía, o sea, de estudios de geología, de estudios de suelo, ¿sí? A ver, esperen un momentito que busca. (20/25). Es que estoy de portera también. Bueno, disculpen. Bueno, finalmente, como les decía en el informe, tiene que ir todo esto, hasta la bibliografía que se ha utilizado, por ejemplo, mapas de suelos de escala más pequeña que se pueden haber utilizado, información de vegetación, mapas geológicos o información geológica para poder caracterizar el material que le dio origen a esos suelos. O sea, toda la bibliografía que se ha utilizado, todos los antecedentes que se han utilizado tienen que estar ahí en la revisión bibliográfica del informe. O sea que es bastante completo. Por eso les decía que esto no es un trabajo de una sola persona, sino que son trabajos interdisciplinarios, ¿sí? Porque son muchos los que intervienen. Bueno, finalmente esos mapas, ¿sí? Lo que hacen es sintetizar, como dice ahí, en un único documento las propiedades de los suelos, ¿sí? Y esos mapas tienen códigos y leyendas que a su vez están explicados, ¿sí?
en uno de los digamos, ¿sí? Acá, ¿sí? Donde se describe, ¿sí? La descripción de los horizontes, de la serie, ahí están los códigos explicados qué significa cada uno, ¿sí? Recuerden que tanto en el mapa de INTA, o cuando veíamos en el Atlas de INTA, como también en los suelos del NOA, había una simbología en el mapa, pero si uno no tiene algo que me explique qué es eso, difícilmente que uno sepa, ¿sí? Y a su vez después está descrito los suelos, ¿sí? A su vez dice que constituyen un documento gráfico de síntesis del inventario de todos los suelos y o evaluación de las unidades de suelo, ¿sí? Y también contribuyen a difundir, estos mapas ayudan a difundir el conocimiento sobre suelo y la situación en el espacio de esos suelos y sus propiedades. ¿Y esto por qué es interesante? Porque si bien nosotros tenemos suelos, mapas que por ahí tienen cierta antigüedad, de hecho fíjense que en el Atlas era del año 1990, el de suelos del NOA también era de por ahí. Los mapas tienen que tener una revisión continua, ¿sí? Hay un autor, ¿sí? Que ha sido profesor en la UBA, que es un geólogo, que habla que los mapas tienen una cierta vigencia. Por ejemplo, 10 años habría que hacerse una nueva revisión. Y fíjense a qué atiende esto. Cuando yo les mostraba la clase pasada, que veíamos la parte de taxonomía, y habíamos visto que ya la Soil Taxonomy iba por la 13ª edición, si mal no recuerdo, a ver acá la veamos, es decir, que continuamente había revisión de las clasificaciones taxonómicas. Acá está, a ver, disculpe. Vamos a ver acá. La del año, la última había sido ahora en el año 22, ¿sí? Con la fe de Rata en el año 24, ¿sí? Fíjense, la base referencial mundial va por la 4ª edición, pero, ¿sí? La Soil Taxonomy, que es esta, es 12ª o 13ª edición, fíjense, la del 2022, lo cual significa que hay cambios, van ocurriendo cambios, se van descubriendo nuevas características de los suelos, van cambiando. Muchas veces algún suelo que estaba clasificado a nivel de gran grupo pasa a ser subgrupo o viceversa, ¿sí? Entonces eso hace que tenga que haber una revisión continua de los mapas, ¿sí? Por eso es lo que dice acá, ¿sí? Contribuye a difundir el conocimiento y la situación en el espacio de suelos y sus propiedades, lo cual significa que tiene que haber una revisión, ¿sí? Y el mapa de suelo debe facilitar el acceso a la información que permita una explotación racional, es decir, también en el mapa, ¿sí? Cuando uno lee toda la información en la memoria que se llama, le van saliendo cuáles son las limitaciones que tienen esos suelos. Por lo tanto, implica, ¿sí? Que hay que explotar esos suelos en una forma racional, ¿sí? Porque ya la misma información que surge del mapa nos está diciendo cuáles serían las limitantes. Puede ser la pendiente, puede ser la presencia de una napa de agua casi superficial, o presencia de sales, ¿sí? O erosión hídrica o erosión eólica, y eso va a generar limitaciones en el aprovechamiento de los suelos, ¿sí? Entonces, y hay que tener mucho cuidado porque hay que conservarlos, ¿sí? Bueno, acá esto es un concepto más nuevo que tomé de una página a la que ustedes se pueden suscribir, que es una página de Córdoba, donde prácticamente los cordobeses están trabajando muy bien en cuanto al mapeo de su provincia. Tienen distintos tipos de mapas a niveles de detalle, y dice que las cartas de suelo o los mapas son publicaciones compuestas por mapas, ¿sí? Ellos le llaman carta. La carta incluye el mapa, ¿sí? Y el texto, ¿sí? Fíjense, compuestas por mapas que muestran la distribución de los tipos de suelo de una región, y el texto, donde yo les decía que iba describiendo todas las características de los suelos, ¿sí? Sus alcances están condicionados no solo por la calidad de los datos y procedimientos, porque a su vez todos los protocolos tienen que estar bien especificados, ¿sí?
Por ejemplo, la escala 1 en 50.000 de la zona pampeana es de grado de detalle y precisión para realizar diagnóstico a nivel predial. Es decir, voy a hacer, no sé, agricultura, ganadería. Disculpen un momentito. Bueno, acá les decía, ¿sí?, que por ejemplo la zona pampeana, ¿sí?, hay sitios de la región pampeana donde están, uno en 50.000 sería semidetalle, ¿sí? Ahí están mapeadas uno en 25.000, ¿sí? Incluso en las estaciones experimentales, en Pergamino, que conozco, hay mucho más detallado, lote a lote, ¿sí? Por lo tanto, como dice ahí, para dar un grado de detalle y precisión para hacer diagnóstico a nivel de un predio, ¿sí? Bueno, esto le puse porque lo saqué. El que tenga, digamos, curiosidad puede entrar a esta página, se puede suscribir y les mandan, por ejemplo, hay mapas, hasta mapas de incendio, de zonas de incendio, con incendio, de zonas de mapa de salinidad, tienen su mapa de materia orgánica, los cordobeses, o sea, es un grupo, ¿sí?, que trabaja muchísimo, incluso hace difusión y uno puede observarlo y ver toda la información, ¿sí? Ahí está, en esa página. Bueno, y ahí están todas las utilidades que tiene usar las cartas de suelo, ¿sí? Tanto el mapa como la información que brinda la memoria, ¿sí? Puede determinar la capacidad de uso y estimar la productividad bajo determinados niveles de manejo, planificar, ¿sí?, el uso del suelo, ¿sí?, identificando qué tipos de prácticas se pueden hacer, si se va a hacer, por ejemplo, si se puede hacer una labranza convencional, si se va a hacer siembra directa, si se puede hacer riego, ¿sí?, presurizado o no, etcétera, ¿sí? También dice, da las técnicas para definiciones de política y prioridades para investigación, experimentación o extrapolar los resultados. Es decir, si uno, es lo que comentaba inicialmente, si uno hace ensayos en sitios que están perfectamente caracterizados a nivel de detalle o muy detallado, uno puede extrapolar esos resultados siempre y cuando uno lo diga bajo qué condiciones lo hizo, ¿sí? Sobre todo se hacen para experimentación e investigación. Dice, establecer criterios técnicos para definir políticas agropecuarias impositivas de ordenamiento. Muchas veces uno busca, si se quiere hacer inversiones, por ejemplo, en zonas más, no en zonas, por ejemplo, centrales de producción, sino en zonas más estratégicas. Por ejemplo, en Cuyo, en la zona de Cuyo, hubo una época que muchos buscaron invertir. ¿Por qué? Porque eran zonas que estaban con ciertos beneficios impositivos, por ejemplo, para producir olivos, ¿sí? Entonces muchas empresas invirtieron en esa zona para producir olivos, porque el suelo en esos sitios era apto para olivos, ¿sí?, y a su vez estaban beneficiados con una política impositiva, que no tenían que pagar impuestos, ¿sí?, determinados impuestos durante tanto tiempo, etc., ¿sí? También sirve esos estudios de suelo para eso, porque se había identificado que servían para tal o cual producción. Y también fíjense que sirven para definir sitios de recuperación económica afectados por erosión, salinidad, alcalinidad, bueno, drenaje, es decir, sitios que hay en algún lugar o en alguna provincia o en alguna región donde habría que recuperarlo, ¿sí?, para que entren en producción, ¿sí? Por ejemplo, en la zona de los bajos meridionales, al norte de Santa Fe, ¿sí?, donde generalmente son zonas de anegamiento, ahí se definió que esos sitios, ¿sí?, se haga actividad ganadera, por ejemplo, se pongan pasturas, ¿sí?,
se mantenga cubierto el suelo la mayor parte del tiempo y se hace ganadería, ¿sí? Entonces, como que uno va definiendo de acuerdo a las limitaciones qué tipo de producción se puede hacer, ¿sí? Para ir recuperando esos suelos. Bueno, esto fíjense que serían los mapas obligatorios, yo le decía, el mapa edafológico, el que cada vez que hay algún, por ejemplo, ustedes van a buscar mapas de suelo cuando están haciendo el módulo 2 o tal vez cuando estén haciendo el módulo 3, cuando sean profesionales seguramente van a recurrir a alguna institución, ¿sí? A buscar un mapa de suelo, ¿sí? De tal o cual zona de Jujuy, ¿sí? Para ver qué características tienen esos suelos, ¿sí? Y también hay mapas de capacidad de uso, ¿sí? Esta es la clasificación que le dicen si los suelos tiene 8 clases, ¿sí? Que se las designa en números romanos, y le dice, van del 1 hasta el 8. En la medida que voy avanzando, ¿sí? Me voy acercando al 8, los suelos cada vez tienen más limitación. Del 1 al 4 generalmente son los mejores suelos y se puede producir todo. Y a partir de ahí, después del 4 ya tienen muchas limitaciones en esos suelos. Después hay mapas de aptitud para riego y hay otros mapas que también se hacen, por ejemplo, riesgo de erosión actual, profundidad de napa, dependientes o curvas de nivel, de uso actual de la tierra, mapas geomorfológicos, mapas geológicos, mapas de salinidad, ¿sí? Por eso, vuelvo a reiterar, esto es un trabajo interdisciplinario, no es un trabajo de una sola persona, ¿sí? Porque ya que se invierte en todos estos mapas, se acompañan por estos tipos de mapas. Bueno, esto es por ejemplo, este es el mapa de suelos de Jujuy, que este fue publicado en el año 2010. Surge de los suelos del NOA, ¿sí? Pero el de los suelos del NOA estaba en 1 en 500.000, y lo que hicieron cuando comenzaron a adaptar, ¿sí? Hicieron la revisión de este mapa, el grupo de INTA en Salta, lo llevaron a 1 en 250.000, ¿sí? Acá, no sé si se alcanza a ver si ahí lo hice más grande, ¿sí? Fíjense, lo hicieron entre INTA y la UNSA, ¿sí? Pero ellos ya tenían la información de base, ellos ya tenían el estudio anterior, ¿sí? Y a su vez, fíjense, lo llevaron a la clasificación taxonómica de USDA, porque el original, ¿sí? Original estaba hecho con la clasificación de FAO. Entonces, lo revisaron, tuvieron que hacer tarea de campo, ¿sí? Y lo llevaron a 1 en 250.000 a ¿sí? Desde 1 en 500.000, que era el original, ¿sí? El estudio original, ¿sí? Y llevaron clasificación, esto está con la clasificación taxonómica hasta nivel de suborden, ¿sí? Acá tienen solamente hasta nivel de suborden. Bueno, a ver, vamos a checar esto, ¿sí? Bueno, eso sería. Ahora bien, complementando con esto, y algo que ustedes tienen acá en la guía de trabajos prácticos, que yo les quiero mostrar, acá, ¿sí? Fíjense que cuando ustedes al final de la guía, tienen un glosario, ¿sí? Por favor, léanlo al glosario. Acá hay un término que ya lo hemos dicho anteriormente, ¿sí? Que cuando nosotros observábamos una imagen, ¿sí? Antes de ir al campo, hacíamos una fotointerpretación y separábamos lo que nos parecía que era diferente en base al color, la textura, la diferencia de relieve. Y ahí íbamos haciendo delineaciones. Y que cuando esas delineaciones eran iguales, constituían una unidad cartográfica, ¿sí? Entonces, fíjense que acá están descritos qué es lo que es una unidad cartográfica. Acá me muestra el significado. Dice que es la representación sobre un mapa primario de áreas ocupadas por una sola unidad taxonómica. ¿Por qué? Porque esa delineación, cuando yo vaya a clasificarla, puede ser que corresponda a una única unidad taxonómica, es decir, a un solo tipo de suelo, ¿sí? Y entonces, pero puede ser que, de acuerdo a la escala, en esa unidad taxonómica puede haber una o más, no solamente una. Todo va a depender de la escala.
Por ejemplo, si yo estoy trabajando a nivel muy detallado, como dice acá, ¿sí? A nivel muy detallado, disculpen, ahí, acá, 1 en 10.000, es probable que yo tenga una unidad cartográfica se corresponda con una unidad taxonómica. Es decir, vamos a volver a hacer el mapita acá. Imaginemos que acá están todas las delineaciones, ¿sí? Y resulta que esta es igual a esta. Es decir, que el símbolo que va a tener esta unidad cartográfica, ¿sí? Va a ser único. Supongamos que sea, le ponga el símbolo C, no sé. Cámara de frío. ¿Sí? O el número 1 le puedo poner. Y supongamos que esta sea otra unidad cartográfica, porque delineado, y esta sea todo lo mismo. O sea que acá, acuérdense que yo iba a tener entonces, supongamos que esta le ponga la letra, no sé, P, y a esta, todo esto le ponga la letra M, ¿sí? El símbolo M. Entonces, esta va a ser una unidad cartográfica, esta va a ser una unidad cartográfica, y la misma, y esta otra. O sea que en este mapita yo tengo 3 unidades cartográficas. ¿Sí? Ahora, si yo he trabajado a nivel de detalle, ¿sí? Pues esta unidad cartográfica podría ser un solo tipo de suelo, una unidad taxonómica, una sola unidad taxonómica. Responde a un mismo nombre como científico, digamos entre comillas, de suelo. Este va a ser, suelo va a ser igual a este, ¿sí? Supongamos que estamos trabajando a nivel de orden, como dijimos la clase de taxonomía. Por ejemplo, este es molisol, supongamos que este sea vertisol, y este también es vertisol, y este, ¿sí? Un alfisol, ¿sí? Es decir, estaría trabajando en este mapa donde hay 1, 2, 3 unidades cartográficas y cada una responde a una sola unidad taxonómica, ¿sí? Porque esta es un solo tipo de suelo, es un molisol, esto era un vertisol y esto era un alfisol, ¿sí? Es una única unidad taxonómica. Ahora bien, cuando en una misma unidad cartográfica hay más unidades taxonómicas, ya se habla de una unidad cartográfica compuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque encuentro más de un tipo de suelo. Y eso generalmente puede surgir en un trabajo de una escala más chica, ¿sí? Es decir, pongamos un semidetalle, puede ser, ¿sí? O un reconocimiento, ¿sí? Porque puedo estar trabajando más bien un reconocimiento, porque hay varias unidades taxonómicas, que si yo a esto lo cartografiara por separado, seguramente las puedo separar, ¿sí? Entonces acá tienen lo que es una unidad taxonómica, es una unidad de clasificación, o un taxón de un sistema de clasificación. Cada unidad taxonómica tiene un perfil modal, un perfil característico, ¿sí? O típico, que presenta las condiciones más comunes o dominantes, además de otros perfiles que nos dan cierta variabilidad. Por eso yo les decía que cuando uno hace una calicata, cuando uno hace, después de los pozos de observación, las calicatas, no hace una única calicata, hace varias calicatas. De ahí ve cuál es la secuencia de horizonte que más se repite. Ese sería el perfil modal. Pero puede haber variabilidad, como les decía, en el espesor, por ejemplo, en la profundidad efectiva o en la profundidad de las raíces, o por ahí en el límite, en la forma de los límites, ¿sí? Se puede, o la profundidad de pedregosidad puede indicar una cierta variabilidad, ¿sí? Hay otro concepto que cuando uno trabaja en la parte taxonómica es la asociación. Ay, no sé qué me pasó acá. Profe, Sí, ahí según lo que explicó recién, si tuviera una escala, por ejemplo, 1 en 100.000, ¿tendría más delineaciones o menos? lo que pasa es que vos en la unidad, en 1 en 100.000, ¿sí? Por ejemplo, vos podés tener, ¿sí? Muchas delineaciones, ¿sí?
en una escala vos podés tener muchas delineaciones, pero esas delineaciones te pueden ocupar varias unidades taxonómicas, lo cual no significa que vos vas a tener un mismo tipo de suelo. En cambio, en una escala más pequeña, vos vas a tener, en una escala más grande, como sea 1 en 10.000, vos vas a tener menos delineaciones, porque en realidad ya tenés más homogeneidad en los tipos de suelo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Porque lo que pasa es que dentro de esa delineación lo que vos vas a tener son muchas unidades cartográficas, muchas unidades taxonómicas, ¿sí? Depende de la escala con la que vos estás trabajando, ¿sí? Y yo ahí, para poder separar las unidades cartográficas, ¿sí? Ahí voy a tener muchas más delineaciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? A ver, voy a ver si puedo encontrar el mapa, ¿sí? Que no lo tengo acá. Lo que pasa es que para hacerla más corta yo saqué algunos mapas, ¿sí? Miren. En cosecha sería hacer la recolección del producto Claro, mi pregunta surgía con respecto a ese mapa que dijo que achicaron la escala, digamos. Por claro, eso. porque vos al achicar, por ejemplo, a ver, mira, en este mismo que te estaba haciendo acá, ¿sí? Supongamos acá, y yo tengo acá más delineaciones, porque yo no tengo, fíjate, 1, 2, tengo 4. Tengo 4 unidades taxonómicas, tengo, a ver, 1, 2, 3 delineaciones. Pero si yo estoy trabajando a detalle, si yo estoy trabajando más a detalle, puede ser, ¿sí? Por ejemplo, que tenga, ¿sí? Menos delineaciones, ¿sí? Tal vez 2, ¿sí? 2 delineaciones, ¿sí? En la medida que yo estoy trabajando más a reconocimiento, voy a tener más delineaciones, pero esas delineaciones me van a involucrar más unidades taxonómicas. Eso es lo que yo quiero llegar, que cuando ustedes tengan a nivel de detalle, van a tener menos delineaciones y esas delineaciones se van a coincidir con una unidad taxonómica, ¿sí? En cambio, cuando ustedes tengan, fíjate, una escala muy grande, ¿sí? Ustedes van a tener delineaciones que le abarcan varias unidades taxonómicas, ¿sí? Varias unidades taxonómicas, que cuando yo lo trabaje a detalle voy a poder ir separando, ¿sí? El tomate, la uva, la por ejemplo, en una unidad de 1 en millón, ¿sí? Yo puedo tener, ¿sí? Bueno, delineaciones, pero esas delineaciones lo que me marcan a mí son muchas unidades, ¿sí? Muchas unidades taxonómicas, que cuando yo lo trabaje a detalle voy a poder separar todas bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Antes del pico de... Si yo trabajo en detalle, yo esta unidad, ¿sí? Cartográfica, ¿sí? La puedo separar en todas sus unidades taxonómicas. Entonces, fíjate, ahí voy a tener más delineación en esa unidad taxonómica, porque voy a ir separando, ¿sí? Más unidades taxonómicas. Esto es un suelo, este es otro tipo de suelo, este es otro tipo de suelo, este será otro, este será otro, y este será otro, ¿sí? Entonces, esto yo lo voy a lograr cuando trabaje más a detalle. Voy a poder separar más. Yo cuando estoy acá a reconocimiento no puedo separar todo, ¿sí? O sea, una unidad cartográfica me va a encerrar muchas unidades taxonómicas, ¿sí? A ver, voy a buscar acá, esperen un momentito. Bueno, no, tendría que buscar el mapa de suelo de INTA, ¿sí? A ver, veamos si lo puedo encontrar, ¿sí? Que yo lo tengo en papel en la cátedra. Creo que es 1 en 5 millones, o no, en 2 millones. Es decir, cuando no puede ser reemplazado, cuando Es, forma parte no me sale bien, del veamos ver si me metabolismo sale. de la estructura de la planta. No, mapa suelo, República Argentina.
Es medio, a ver si me sale el que yo tengo. como parte del metabolismo o de funcionamiento del enzima o de la propia estructura. Bueno, fíjense que acá el de la ajita, ellos lo hicieron el de la ajita después. ¿Sí? Veamos uno a nivel de orden nada más, que es el que vimos en la clase pasada. Voy a ver este. ¿Sí? El que vimos la clase pasada, en la clase de taxonomía. El hidrato de carbono en el fruto inmaduro en forma de azúcar y simples. Este. Fijémonos ¿sí? Este es, sí, orden. Ahí está. Bueno, este es un mapa, ¿sí? No sé qué escala está acá. Fíjense que dice, bueno, habría que ver esta distancia, ¿sí? Esta distancia mide, estos son 200 kilómetros. Fíjense, tendría que tener el mapa original y medir esa distancia. Fíjense, supongamos que sea 1 centímetro, equivale a 200 kilómetros de distancia. O sea que es un mapa súper reconocimiento exploratorio. Bueno, acá imaginemos que está todo mostrado a nivel de orden, ¿sí? Solamente a nivel de orden. Pero en este mapa de unidades cartográficas tengo ¿cuántas? 1, 2, ¿sí? ¿Cuánto me dice? 6, 8. Hay 8 unidades cartográficas acá, ¿sí? O más. Bueno, hay estos pedacitos, ¿sí? Pero esas se corresponden con estas unidades taxonómicas, ¿sí? Fíjense que tengo 8 delineaciones nada más, ¿sí? Imaginemos que todo lo rojo está bien, bueno, 8 delineaciones, ¿sí? Eso significaría que acá tengo pocas unidades, a este nivel tengo pocas unidades, ¿sí? Pocas delineaciones, pero acá, dentro de esta unidad taxonómica, si bien es el orden, hay muchos tipos de suelo, porque no todos son iguales. Si a esto yo lo trabajaría a nivel de detalle, esto me va a dar muchas más delineaciones, ¿sí? O sea, que a este nivel de reconocimiento, fíjense que tengo pocas delineaciones, pero cuando yo tomo una unidad cartográfica de este nivel, ¿sí? Supongamos que esto sea 1 en 2 millones, entonces acá voy a poder hacer muchas más delineaciones porque voy a poder ir separando los distintos tipos de suelo. Es decir, que yo a medida que voy achicando, voy agrandando la escala, voy a tener más delineaciones de suelo. Con escalas más grandes voy a tener más delineaciones porque voy a poder ir separando más. Cuando yo hago escalas muy de reconocimiento voy a tener muchas menos delineaciones, pero esas muchas menos delineaciones me van a involucrar más tipos de suelo, porque acá no todos los suelos son iguales, en Catamarca, La Rioja, San Luis, ¿sí? No todos son iguales, porque pueden pertenecer a un mismo orden, pero pueden ser distintos suborden, distintos gran grupos, distintos subgrupos, distintas familias, por lo tanto voy a tener todas delineaciones, muchas más delineaciones ahí adentro. No sé si se entiende, o quedó claro. ¿Está? ¿Vieron o escucharon? Sí, profe. Bueno, yo les voy a dejar, ¿sí? Les voy a mandar un ejercicio para que ustedes lo hagan, ¿sí? Así ahora vemos un poquitito del otro punto, ¿sí? Que bueno, ya más no me voy a poder extender porque ya van a ser las 12, ¿sí? ¿Sí? Yo les voy a poner un ejercicio para que ustedes lo hagan, ¿sí? Y vamos a ir un momentito, les quiero mostrar, ¿sí? Me parece que más rápidamente, porque ya no están atendiendo o están cansados, ¿sí? Que es esto que está subido ya en el aula, yo ya se lo puse en el Drive, ¿sí? ¿Sí? Que es la parte de nomenclatura. Entonces, parte de la
esta presentación es de la ingeniera, yo no la pude modificar, ¿sí? Porque tiene, ¿sí?, muchas de las diapositivas que ya vieron conmigo en las clases teóricas, por eso las voy a pasar, ¿sí? Ahí tienen lo que es una calicata, ¿sí?, que no es nada más que un pozo, tiene generalmente 1 metro por 1 metro, ¿sí?, 1 metro cuadrado, ¿sí?, se hace. Bueno, ahí tienen la planilla, ¿sí? Bueno, y acá lo que, así muy rápidamente, lo que les muestra esta presentación es, por ejemplo, las distintas propiedades que a nosotros nos permite diferenciar los horizontes, que esto ustedes lo vieron a campo, ¿sí? Ustedes, parándome acá nomás yo afuera, puedo ver que acá, así, en forma muy rápida, puedo diferenciar como que acá hay un horizonte, no sé, creo que no voy a poder, ahí hay un horizonte, acá hay otro horizonte, ¿sí? Acá hay otro horizonte, acá hay otro, y probablemente abajo haya otro. ¿Cómo hice esa diferenciación? Por el color, ¿sí? El color ya me da una pauta de que yo puedo diferenciar los horizontes diferentes, ¿sí? Y acá, por ejemplo, ¿de dónde proviene el color de los suelos? Bueno, acá en la diapositiva me está diciendo del humus, ¿sí?, colores oscuros, negro, de un oxihidróxido de hierro, como es la goetita, color amarillo, de la hematita, que es un óxido férrico, ¿sí?, color rojo, ¿sí?, de la jarosita, ¿sí?, que es un sulfato de hierro y potasio, ¿sí?, color amarillo, ¿sí?, de la ferrihidrita, que es un óxido hidratado, rojo oscuro, los sulfuros dan color negro, la calcita blanco, la dolomita es blanco, el yeso también es blanco, y el cuarzo grisáceo, blanco grisáceo, o la sílice. Fíjense que hay distintos elementos, ¿sí?, o compuestos que hay en el suelo que dan distintas coloraciones, ¿sí? Entonces, eso yo lo tengo que comparar con la carta de color que ustedes han llevado al campo, que es la carta de Munsell, que se expresa el color en un quebrado, fíjense, donde acá se pone el W, que es el matiz, D y R, ¿sí? Acá es el value, que va en este sentido avanzando, el value, la luminosidad, y acá está la intensidad, que va del 0 para acá, y acá va del 0 para allá. Acá están los colores más oscuros, ¿sí?, y acá están los más claros, ¿sí?, acá los oscuros, y acá según la escala de grises, ¿sí? ¿Sí? De acá más oscuro y va disminuyendo, ¿sí? Entonces, ustedes cuando van al campo tenían que comparar con la escala, ponían en cada uno del agujerito y comparaban el color con las distintas hojas y van observando, ¿sí?, el color. Ay. ¿Sí? Bueno, fíjense, esto aparente. Ahora, ¿qué pasa? Como en este caso, donde yo veo un color más bien uniforme, ¿sí? Bueno, ahí, en ese caso, lo que tengo que hacer es comenzar a investigar por las otras propiedades. Si a mí todo el color es uniforme, ¿sí?, ustedes cuando entran a la calicata tienen que entrar con un cuchillo y se acuerdan que uno va... Ay, disculpen que alguien busca. Ah, no, mi mamá no tiene paciencia. El perro, la cámara. Bueno,
Disculpen, chicos. Ya se me perdió el pago. Ahí está. Bueno, cuando uno ve un color uniforme, que nos puede suceder, por ejemplo, típico de los oxisoles, o también de los vertisoles, ¿sí? Uno se enfrenta prácticamente a un perfil donde todo es uniforme el color. Entonces ahí, ¿cómo diferencio? Bueno, tengo que comenzar a buscar por las otras propiedades. Por textura, ¿sí? Por estructura, ¿sí? Y entonces ustedes han entrado a la calicata con un cuchillo y van comenzando, ¿sí? Van a encontrar las diferencias de horizonte en función de la resistencia a la penetración que ejerza el suelo al cuchillo, ¿sí? Y ahí van a poder separar. Por ejemplo, en este caso es muy simple separar, ¿sí? Acá tengo un material y acá evidentemente tengo otro material, ¿sí? Pero es imposible separar los horizontes a menos que yo recurra a otras propiedades. Cuando el color no me da la solución, tengo que recurrir a la textura, a la estructura, a la consistencia, y ahí voy a ir separando los horizontes, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, es todo unificado, ¿sí? Entonces, ahí voy a tener que ir con el cuchillo, ¿sí? Y ver las diferencias, ¿sí? Bueno, en este caso es fácil, fíjense que acá es un color, acá hay presencia de sales, ¿sí? Bueno, ahí tienen la tablita, ¿sí? Ahí está el WE, ¿sí? Que es el matiz, el color de la matriz del suelo, ¿sí? El value, que es esto, que va desde acá, de valores bajos, ¿sí? Acá va aumentando y acá están los colores más claros. Y en este sentido, en el que va aumentando el color de grises, ¿sí? El WE, el value y el croma. El matiz, la luminosidad y la intensidad. Esto está en función de la luz reflejada, ¿sí? Bueno, la textura, no vamos a entrar porque ustedes ya vieron la textura, partículas de distintos tamaños, ¿sí? Pero les comento que cuando uno analiza acá la WRB, ¿sí? Cuando uno va, ¿sí? A características, fíjense, de textura de los horizontes, ya no toma como límite superior del limo los 50 micrones, sino que toma los 63 micrones, ¿sí? A ver, hasta acá al final, eso. Fíjense que acá les va dando todas las características, ¿sí? Cuando uno hace la descripción, pero para el tamaño de partícula, el valor, el valor, ¿sí? De la clase textural, no, está por ahí, a ver, les quería mostrar. Es si bien la tierra fina es todo lo que es menor a 2 milímetros, en el caso de la textura, toma como límite superior del limo 63 micrones, no 50 como tomábamos nosotros, ¿sí? Está color. Bueno, no lo voy a encontrar ahora. Fíjense tamaño de poro, todo eso es lo que hay que observar, ¿sí? Nosotros, digamos, la guía que nosotros hemos puesto está muy, muy resumida, ¿sí? Estos son los agregados, así que acá debe estar textura. Ahí está, ¿sí? Acá. Bueno, esa es la misma clave que ustedes tienen, ¿sí? La misma clave, hay que ir con la clave, pero, ¿sí? Cuando nosotros miramos acá, es lo que les quería mostrar. Ahí está, ¿sí? Fíjense acá, ¿sí? Todo esto, bueno, tierra fina, menos de 2 milímetros, hasta limo, ¿sí? Acá va el limo, todo esto es arena, ¿sí? Acá, bueno, de acá para acá, ¿sí? Todo eso es la arena, después tenemos el limo y acá tenemos la arcilla. La arcilla es menos de 2 micrones.
Pero el limo va de 2 micrones a 63 micrones, ¿sí? A 63 micrones, ¿sí? Cambió, fíjense, ¿sí? Incluso, ¿sí? Hay metodologías que pueden separar limo grueso y limo fino. Y acá miren toda la arena, desde arena muy gruesa, media, fina, arena muy fina. ¿Sí? Bien. Porque en la fruta madura, en la maduración, se produce. O sea, no vamos a entrar en textura porque ya lo vieron. Bueno, y sí en la estructura. Estructura, ya vimos también, tuvimos clases de estructura, cómo se formaban los agregados. Hay suelos que no forman estructura. Por ejemplo, esto no es estructura, esto sería suelos aperiales, ¿sí? No forman PETs, no forman agregados, ¿sí? Granos sueltos, pero que ustedes ven en sitios donde prácticamente es arena, ¿sí? Una duna, un médano, ¿sí? O si se van a la quebrada, muchas zonas de zonas bien arenosas, prácticamente no hay formación de estructura, no hay materia orgánica, no. Para que se forme estructura tenía que existir arcilla. ¿Se acuerdan qué porcentaje de arcilla tenía que haber? ¿Cuál era el porcentaje de arcilla para que se comience a formar la estructura del suelo? ¿Era 10%, profe? Bien, un 10%. A partir de un 10%, 8, 10%, ya ese suelo va a comenzar hay coloides, tienen que flocular, tienen que formar en los dominios, ¿sí? De manera que vayan uniéndose entre ellos con humus, con humus, con algunos cationes, calcio, incluso con la misma molécula de agua, ¿sí? A través de puentes hidrógeno, hace que se vayan formando los agregados, ¿sí? Y esto tampoco es una estructura masiva, nada más que es una masa compacta de partículas, ¿sí? Donde no se observa ninguna estructura, no hay forma, no hay PETs, no hay agregados, ¿sí? ¿Sí? Pero sí después hay suelos con estructura, y también lo vimos, ¿sí? Seguramente incluso hay que diferenciar estructuras superficiales y estructuras subsuperficiales, ¿sí? O sea, por ejemplo, una estructura prismática yo la puedo encontrar en un horizonte B, no en el horizonte A, ¿sí? En el horizonte A voy a encontrar migajosa, granular, bloques angulares, bloques subangulares, ¿sí? Estas serían estructuras de horizontes superficiales. Y horizontes subsuperficiales puedo encontrar, por ejemplo, prismática, ¿sí? Fíjense acá, ¿sí? Esto sería superficial y esto ya subsuperficial, prismática. Prisma laminar, fíjense, ¿sí? Plats, así, laminar, ¿sí? Que parece, yo siempre digo, parece como si fuera una masa de hojaldre, toda en capitas, ¿sí? Que impide el movimiento del agua, así, sino que el agua se mueve en sentido lateral, ¿sí? Luego tenemos estructuras columnares típicas de suelos sódicos, ¿sí? Ay, esa perra que me tiene cansada. Tengo 2 chihuahuas, así que imagínense. Bueno, acá, por ejemplo, está la nomenclatura de los horizontes. Y en esto quiero hacer una salvedad. Por ejemplo, ustedes tienen ahí en la Soil Taxonomy que les da distintos nombres de horizontes maestros, ¿sí? Distintos nombres de horizontes maestros. Por ejemplo, tienen el horizonte, ¿cuáles son los horizontes maestros? A ver, por eso les decía que tengan la guía a mano. El horizonte A, el horizonte O, el horizonte E, el horizonte B, el horizonte C. Pero también aparece el horizonte L, ¿sí? Aparece el horizonte, ¿sí? V corta, que es uno nuevo, ¿sí? Por eso las nomenclaturas se van actualizando también, ¿sí? En la medida que se va haciendo revisión de la clasificación. Y tenemos el horizonte M, ¿sí? Y el R, ¿sí? Bueno, este es un horizonte orgánico que puede estar sobre el suelo mineral, es decir, ustedes pueden tener un perfil que es O, ¿sí? Arriba, puede ser A, puede ser E, puede ser B, el C, y acá tienen la roca, ¿sí? Pueden tener un perfil que tenga todos esos horizontes, pero no necesariamente tienen, miren este perfil, tiene un horizonte A, uno AC, un C, un 2C y un 2C, y con su índice.
¿Esto qué significaría? Que yo tengo un horizonte superficial A. Acá tengo una transición entre el A y el C. Y se pone primero la letra A porque hay más características del A que del C. ¿Sí? Luego tenemos un horizonte C con carbonatos. La K me significa carbonatos de calcio. ¿Sí? La 2C me implica que este material del C es distinto a este, es una discontinuidad litológica, que es lo que ustedes tienen ahí, ¿sí? Y este material es igual a este, pero también probablemente la distribución de carbonatos sea distinto o la efervescencia que uno mide en el campo es distinta. Este puede tener poca efervescencia y acá mucha o viceversa, ¿sí? Entonces por eso se dice K1 y K2. ¿Sí? Entonces, este es un perfil, ¿sí?, que me muestra, fíjense, horizonte maestro. ¿Qué horizontes maestros tengo acá? Tengo el A y el C. También tengo una transición entre A y C, ¿sí?, porque es como que ahí está, en el medio, ¿sí?, como un sándwich, ¿sí?, pero hay características de A y de C, por eso se le pone AC. A su vez, ese C dice que tiene carbonato, habría concreciones, ¿sí? Entonces se identificaron con el ácido clorhídrico y resulta que acá abajo viene otro horizonte, supongamos que este sea franco, ¿sí?, arenoso, ¿sí?, en cuanto a textura. Y resulta que acá me viene un arenoso, ¿sí?, y acá otro arenoso, pero acá es una arena más gruesa y acá también y tiene carbonato, ¿sí? Estoy imaginando, ¿sí? Disculpen, el C y el otro C, ¿sí? Entonces, ¿qué me está indicando? Que acá este material es distinto al que formó este suelo, por eso se le pone la letra 2, el número 2 adelante. Y acá también el número 2 adelante, porque ambos son del mismo material, pero uno tiene más carbonato que otro. Esto tendrían que tener el número 1 acá, pero no se le pone 1, simplemente se sabe que el material que formó este perfil, ¿sí?, esto hasta acá, era el único, ¿sí?, y esto es otro material, ¿sí?, el 2. Si nosotros analizamos acá, fíjense, veamos qué clase textural le da. El A le dice que es franco arcillo limoso, ¿sí? El AC le dice que es franco arcillo limoso, ¿sí? Hay coherencia. El C le dice que es franco arcillo limoso. Fíjense que se va manteniendo la clase textural. Sin embargo, el 2C le dice que va de franco arcilloso a franco arcillo arenoso, ¿sí? Y esto es franco arcillo sin estructura. Capaz que me parece que sería arenoso acá, ¿sí? Entonces, esto es un material y esto es otro material. Por eso está separado, le antepone el número 2. Significa que hubo una discontinuidad. ¿Eso qué significa? Que primero se depositó este material, ¿sí?, y luego se estaba comenzando a formar un suelo, y luego vino otro material que sobre este material, ¿sí?, se formó esta secuencia de horizonte, el A, AC y C. Y fíjense que acá incluso se mantiene el mismo color, ¿sí?, en esa parte. Sin embargo, acá abajo ya me cambia el color, ¿sí? ¿Sí? La luminosidad y la intensidad va cambiando y acá se mantiene el mismo color que ese. ¿Sí? ¿Ven? Entonces hay pautas que me van diciendo que este es otro material. Y no, acá son bloques subangulares, y acá dice que son fragmentos, bloques subangulares gruesos, muy débiles, dice acá, ¿sí?, muy débiles. Acá dice bloques subangulares moderados, gruesos, ¿sí? Acá dice bloques subangulares gruesos, débiles, ¿sí? O sea, como que va haciendo diferencia, y acá prácticamente son los mismos. El ácido orgánico, fruto maduro, síntesis Bueno. y presencia, y en el fruto maduro... ¿Quién me dice cuál es el solum ahí? Si tenemos que señalar el solum. respiración de los ácidos y disminuye la concentración. Bueno,
¿Cuáles son los horizontes que comprenden el solum? Son estos, ¿sí? Es donde han actuado los factores formadores. Eso lo vimos en la clase pasada también. Esto sería el solum, ¿sí? Bueno, la diferencia entre un horizonte orgánico y un horizonte mineral se los diferencian por el porcentaje de arcilla y el porcentaje de materia orgánica, ¿sí? Generalmente, en un horizonte mineral, ¿sí? ¿Sí? Cualquiera sea el porcentaje de arcilla, tiene menos de 12% de materia orgánica, ¿sí? En cambio, un horizonte orgánico, ¿sí? Con distintos porcentajes de arcilla tiene que tener más de 18% de materia orgánica para que se lo considere horizonte orgánico, ¿sí? Porque yo puedo tener horizonte orgánico, ¿sí? ¿Sí? De más de 18%, y cuando ese horizonte tiene, no sé, 10, 5, ya no es orgánico. El horizonte superficial ya no es orgánico. Tiene que tener más de 18% de materia orgánica, ¿sí? Fíjense. Y el horizonte mineral siempre tiene menos de 12% de materia orgánica, ¿sí? Edad de fruto, unidad de calor, el fisiológico, la tasa. Bueno, esos son los horizontes maestros, pero que yo les decía que hoy hay que agregarle, ¿sí? El horizonte L, que ustedes lo tienen ahí en la guía, que prácticamente es un horizonte que se ha formado por la acumulación de animales marinos, ¿sí? Por ejemplo, diatomeas, también restos vegetales, que están en restos vegetales, excremento de organismos acuáticos, ¿sí? Se llama límnico esto, ¿sí? Luego está el horizonte como B corta, que se lo designa con B corta, que significa que incluye fragmentos rocosos, prácticamente puede estar tiene material eólico depositado, o presencia, puede tener una estructura prismática, o estructura columnar, o estructura laminar, ¿sí? Es muy variable esto, ¿sí? Hasta ahora yo no he visto algún perfil con este horizonte, ¿sí? Algo en lo que hemos visto ahora, hasta ahora no hemos visto ninguno con esa característica que sea con la letra B corta. Y el horizonte M, que es otro tipo de horizonte, generalmente es un horizonte que limita la profundidad de las raíces o el crecimiento de las raíces. ¿Por qué? Porque prácticamente tiene elementos que ha ido agregando el hombre, por ejemplo, gomas, plásticos, concreto, asfalto, material textil, es decir, todo ha sido como un relleno, ¿sí? Y que impide el crecimiento de raíces. A eso se le llama el horizonte M, ¿sí? Como para que ustedes sepan que dentro de la clasificación, dentro de los horizontes maestros hay otros, ¿sí? Y ustedes por ahí van a ver el horizonte H, ¿sí? Ese es un horizonte orgánico, pero estos es cuando yo estoy trabajando con la Soil Taxonomy. Cuando estoy trabajando con la WRB, aparece el horizonte H, que ese es el horizonte orgánico y que se da cuando los suelos están saturados más de 30 días en forma continua, ¿sí? En cambio, si están menos de 30 días, no es un horizonte orgánico. Y otro horizonte que me aparece acá en la WRB es el horizonte I, ¿sí? El horizonte I, con la letra I mayúscula, significa que es un horizonte que tiene más de un 75%, ¿sí? De hielo permanente, ¿sí? El horizonte I. Que acá, en esta clasificación, los que están congelados es el subíndice F, de frost, de congelado. Acá el horizonte se llama I, ¿sí? Ya no se pone, no es el subíndice F, acá se lo diferencia, por ejemplo, si está congelado el horizonte A, el E o el B, se le pone el subíndice F, de frost, de congelado, así como la heladera, ¿sí? De los permafrost. Y después, acá en la WRB me aparece el horizonte W, que acá no aparece. El W, ¿sí? En este caso significa agua permanente arriba de la superficie, o entre capas, o entre los horizontes, agua. Acá, esto es W mayúscula.
Nosotros en UDLA usamos la W pequeñita como sufijo, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener un BW, que significa un B color o un horizonte B que tiene un color o que tiene una estructura, que está formando estructura, ¿sí? En cambio acá, no confundir con la B, el W mayúscula que significa agua, ¿sí? Bueno, el horizonte E es un típico horizonte eluvial, ¿sí? U horizonte de pérdida, por ejemplo, es este grisáceo que están acá, ese es el horizonte E. Este es el horizonte E, esto es un podzol, típico de los podzoles, es un horizonte eluvial. ¿Qué es lo que ha perdido? Se ha lavado, ¿por qué? Porque hay elevadas precipitaciones, habíamos dicho, baja temperatura, y prácticamente se pierde humus, que fíjense que se acumula acá el humus, está más negrito, ¿sí? Ahí, fíjense esa chorreadura, y sesquióxidos, ¿sí? Y forma acá el BHS del podzol. Eluvial, de pérdida, ¿sí? El A y el E son horizontes eluviales, ¿sí? Y esto es roca, fíjense, regolita, fragmentada, ¿sí? Bueno, ahí tienen los horizontes de transición, ¿sí? Como veíamos hace rato que había una C, ¿sí? Era una transición. Puede haber, si acá había un horizonte E, entonces puede ser una transición a E también, ¿sí? Ahí puede haber. Puede ser una transición entre el B, ¿sí? Entre el E y el B, ¿sí? Entre el B y el E, ¿sí? Entre distintas transiciones. Y también puede haber mezclas, fíjense. Es decir, cuando un horizonte está mezclado con el otro, no puedo separar, no puedo hacer que es una transición, ¿sí? Es decir, que hay mezcla entre el horizonte A y el B, entre el horizonte E y el A y así, ¿sí? Entre los distintos horizontes, como esto. Ay, disculpen. Y luego están los subíndices, ¿sí? Ahí en la guía ustedes tienen diferentes subíndices, ¿sí? Entre esos subíndices, fíjense que acá el subíndice D implica en UDA densificación, ¿sí? Sin embargo, en la WRB significa drenado. Por eso, vuelvo a repetir, cuando uno va al campo y va a hacer la descripción de los horizontes, tiene que definir con qué tipo de manual de reconocimiento va a trabajar. ¿Voy a trabajar con UDA o voy a trabajar con el de la FAO? Porque hay cuestiones que hay diferencia, ¿sí? Por ejemplo, este dice densificado, ¿sí? Es decir, que tiene elevada densidad aparente. ¿Qué valor de densidad aparente será elevado? ¿Ve quién me dice? Por eso se medía la densidad aparente. ¿Cuál será un valor elevado de densidad aparente? ¿No están por ahí? 1,8, profe. 2. Bueno, 1,6, 1,8, imagínense, es muy denso, o sea, muy compactado. Sin embargo, vuelvo a decir, el símbolo de este, en la WRB, se utiliza para indicar drenado, ¿sí? Y solamente se utiliza con el horizonte H, ¿sí? Para los suelos orgánicos. ¿Sí? Pero no los voy a confundir tanto. Bueno, acá tienen la T, que significa acumulación de arcilla iluvial, ¿sí? Significa que acá hubo el proceso de argiluviación, se acumularon arcilla, y se designa con la letra T de ton, ¿sí? Que significa arcilla, ¿sí? Obviamente, si hay acumulación de arcilla, vamos a ver los barnices, ¿sí? Esas caras muy, vamos a ver las arcillas como chorreaduras brillosas, ¿sí? Vamos a ver ese revestimiento, ¿sí? ¿Sí? Ay, disculpen, que me aparece esto que no quiero, ¿sí? Arcillas, ¿sí? Miren, ahí serían los Helicensai, son las caras de deslizamiento, ¿sí? Esos son los Helicensai, ¿sí? Se designan con la letra SS, ¿sí? Y fíjense, se aparece como brilloso, ¿sí? Cuando hay arcilla aparecen los barnices,
que uno ve caras brillosas, pero también puede ver los planos de deslizamiento, sobre todo cuando hay arcilla, ¿sí? Que se ven brillosas también, todo revestido con esa arcilla que le da esa característica brillosa. Yo les había mostrado incluso en la clase de la vez pasada, cuando veíamos carbonatación, descarbonatación, no sé si lo habían acá, a ver, les mostraba el proceso, en procesos formadores, o el perfil de Severino que se veía tan clarito, con esa coloración oscura y brillosa. No, acá no lo tengo. ¿Sí? Miren, que en Severino es fácil verlo. ¿Sí? Para que no nos quedemos con la duda, lo veamos. Fue en la teoría de procesos formadores. Firmeza de la Muy rápidamente la vemos. Mío, peso inicial. No, eso no. Abajo. Sobre peso inicial. Acá. Cuando uno ve acá el perfil de Severino, miren, ¿sí? Esa coloración oscura, ahí uno puede ver los barnices y los Liechtenstein, ¿sí? Más brilloso, oscuro, brilloso, ¿sí? Revestimiento es un BT, ¿sí? Su índice T significa acumulación iluvial de arcilla, ¿sí? Eso ya lo vimos cuando vimos procesos formadores. Bueno, gleisación era el símbolo, la G, veíamos esas características redoximórficas, oxidado, reducido, ¿sí? Acá el hierro se ha oxidado, ¿sí? Miren esas coloraciones naranjas que vemos ahí, y acá está en estado reducido, verdoso, grisáceo, incluso hay una de las cartas de colores una de las cartas de Munsell, una de las páginas, está para definir el color de suelo Gley, ¿sí? Bueno, ahí tienen los moteados, ¿sí? Ahí tienen, fíjense, aparece oxidado y acá más verdoso, reducido, ¿sí? Bueno, ahí hay concreciones, ¿sí? Fíjense que puede ser acá de material no meteorizado, esas concreciones pueden ser de materiales también no meteorizados, ¿sí? O manganeso, que se ven de color oscuro, ¿sí? Los carbonatos, fíjense, los carbonatos ustedes los pueden ver como concreciones o también como filamentos, como si fueran la hifa de los hongos, fíjense, en forma filamentosa, o bien, fíjense ya como bastantes carbonatos, ¿sí? O bien como pequeñas concreciones, puntitos, ¿sí? Incluso cuando sacan son como piedritas, ¿sí? Las concreciones. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, ahí tienen todas las acá tienen todos los subíndices, qué significa cada uno, ¿sí? Qué significa cada uno. Las sales, acuérdense, van con la letra Z, ¿sí? No es con la S, ¿sí? Originalmente esta es la nomenclatura antigua, esta es la nueva, ¿sí? Esta es la que está hoy, ¿sí? La O es de los esquióxidos, ¿sí? Y óxidos. Por eso los suelos rojos se les pone la letra O, ¿sí? Como su índice, ¿sí? Bueno, ese. Y acá hay ejemplos, por ejemplo, los subíndices, ¿sí? El P, por ejemplo, acá tenemos, ¿sí? El horizonte que ha sido arado, siempre el donde plow significa de arado, por eso cuando el suelo está arado, el horizonte superior es plow. Y acá tenemos, ¿sí? Horizonte B, con acumulación de arcilla, B, acumulación de arcilla, y acá tenemos, ¿sí? Fíjense, lo que serían los Liechtenstein, esos planos de deslizamiento, ¿sí? Y le ponen la nomenclatura 1, porque también acá, en esta segunda, hay una subdivisión del B, fíjense, acá será un B, ahí más o menos será, fíjense, pero fíjense que hay una diferencia de color, pero también hay B, T, S, S2, ¿sí?
Si bien fíjense que esto se repite, BTSS y acá, en esto yo veo una diferencia de color, bien notable, o sea, seguramente que en la descripción que tienen van a tener un color acá y otro color acá un poco más claro. ¿Sí? Bueno, en este caso, en el horizonte, por ejemplo, ¿sí? Acá le agregaron, ¿ves? Franco Arcillo Arenoso, y acá Franco Arcillo. A mí me parece que acá esto tendría que ser tal vez Arenoso, no sé, tal vez está el tipeo ahí cuando escribieron, ¿sí? Fíjense que acá, ¿sí? Hay subdivisiones de horizonte. En este caso el C se divide en 2CK1, 2CK2. Si bien, ¿sí? Tienen el mismo color, ¿sí? Tienen en seco y en húmedo el mismo color, ¿sí? Hay algo que la diferencia, ¿sí? En este caso, ¿sí? Por ejemplo, la clase textural, ¿sí? También acá tiene piedra, acá no dice que tiene piedra, por ejemplo, también hace que divida, ¿sí? Acá tiene sin estructura con tendencia a bloques subangulares, dice, y acá bloques subangulares, ¿sí? Bueno, eso también en cuanto a la estructura es como que hace que haya diferencia. Bueno, eso es la discontinuidad que ya les dije hace rato, que la vimos, ¿sí? Que se vuelve a ver acá, ¿sí? La discontinuidad. Esto es un material, este es otro material, y fíjense cómo la discontinuidad yo la puedo diferenciar a través del límite. Acá me dice que este horizonte CK, ¿sí? Con este va a tener un límite abrupto y suave, entre abrupto y suave, es decir que entre menos de 2,5 centímetros yo paso a otro tipo de horizonte, ¿sí? Y acá ¿por qué es discontinuidad? Porque acá encontramos fragmentos de piedras, por ejemplo, ¿sí? Fragmentos de piedra, y es lo que me hace diferencia. Bueno, esto le decía, ¿sí? ¿Sí? Si van a clasificar con esta ahora ya es la 2022, ¿sí? La 13ª, la tercera edición, ¿sí? Tienen que utilizar esto. Y si van a usar, bueno, acá no está, pero si ustedes van a utilizar, digamos, como yo les puse acá, en mi otro, a ver, por acá al comienzo, acá. Si ustedes van a utilizar la WRB, tienen que usar esta guía de descripción, ¿sí? Si van a utilizar la de USDA, es esta, ¿sí? Pero si van a usar la de la FAO, con descripción taxonómica de FAO, es esta guía. ¿Sí? Bueno. No sé si hay alguna pregunta, seguro que hay un montón de preguntas. Yo ahora lo que voy a hacer, chicos, les voy a colgar una actividad para que ustedes la completen, ¿sí? Si ustedes me dicen un horario, ¿sí? Si ustedes me dicen un horario, nos juntamos, ¿sí? Y la resolvemos, ¿sí? Para que repasen para el parcial. O lo ven con el ingeniero Mirko. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, profe. Bien. Bueno, yo ahora entonces lo que les voy a hacer, les voy a subir una actividad donde ustedes van a aplicar todo lo de cartografía, ¿sí? Y de ahí y les puedo subir una actividad que el año pasado, a ver, me voy a fijar si está puesta acá, que hicieron con la ingeniera Zancar, a ver, acá en el Drive, ¿sí? 2024, acá, esto, ¿sí? Voy a ver, trabajo, presentación, acá. Sí, no está acá. Bueno, seguramente algo que les mando por mail, ya voy a buscar y les voy a poner, ¿sí? Para que ustedes repasen. Sí, estas son todas del año pasado. Bueno, yo les voy a subir se las voy a mandar por mail a las actividades, de manera que ustedes la puedan completar, ¿sí? Y esta es lo mismo. La puedan completar
y cualquier cosa, o la resuelven con Mirko o fijamos un horario y la resolvemos juntos. ¿Les parece? Para que tengan repaso de este tema para el parcial. Sí, profe. ¿Y cómo hacemos con el otro trabajo práctico que teníamos que desarrollar también hoy? Casualmente el que estamos viendo recién. Fíjense que hemos hecho etapas de levantamiento, ¿sí? Una etapa de levantamiento. Y el otro, fíjense lo que estamos viendo hoy, que era esto, todo nomenclatura, que va relacionado a lo otro. ¿Se entendió? Ahora sí, profe, gracias. ¿Sí? Nada más que no le puse la primera parte porque tenía que comenzar a repetir casi lo mismo que yo había dado antes. Lo que pasa es que no pude modificar esta presentación de la ingeniera Sankar, está puesta en el Drive, se la dio a los chicos del año pasado y no la podía modificar porque prácticamente iba a comenzar a repetir lo mismo de lo que yo di, ¿sí? Entonces directamente comencé con la calicata. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces yo ahora le voy a subir la actividad de manera que ustedes puedan completarla para que sirva para repasar para el parcial, ¿sí? Y por eso les digo, cualquier duda, ustedes me dicen, ¿sí? De todas maneras, yo les comento, yo estoy regresando a Jujuy yo estoy llegando tipo 2:30 de la tarde. Si ustedes quieren el domingo, a la tardecita, hacemos una consulta virtual, ¿sí? Si ustedes me dicen, yo no tengo ningún problema, el domingo, ¿sí? Porque yo me estoy yendo entre la mañana y el mediodía, yo ya me estoy yendo de acá, así que yo a las 2:30, 3 de la tarde, más tarde yo ya estoy en Jujuy. Todo queda a criterio de ustedes. No tengo ningún problema el domingo. ¿Sí? Me avisan. Todos tienen mi celular, ¿sí? Me mandan y me avisan. No sé si les parece. Profe, ¿podría repetir cuáles son los temas que van al parcial? Bueno, al parcial vamos, a ver, veamos acá, ¿sí? De trabajos prácticos. Esperen, para que ustedes sepan bien, ¿sí? Miren, acá vamos a ir a ver, voy a entrar, voy a volver para atrás. Esto es 2024. Acá. Esto es lo que está en el Drive. Ustedes han tenido el parcial, prácticas, ¿sí? El parcial de ustedes ha sido hasta capacidad de intercambio catiónico, ¿no es cierto? Hasta acá. Porque el parcial lo han tenido en mayo, ¿sí? Han visto. Ustedes han tenido propiedades físicas y propiedades físico-químicas han tenido el parcial, ¿sí? Han tenido textura, agua, densidad aparente, capacidad de intercambio catiónico, pH, poder Buffer. Bueno, ustedes para el parcial ahora van a tener materia orgánica, nitrógeno, ¿sí? Materia orgánica, nitrógeno, fósforo, etapas de levantamiento y la guía esta que es la de nomenclatura, perfil de suelo, horizonte, nomenclatura. ¿Se entendió? ¿Qué día ha sido el parcial? El martes el parcial, profe, el 24. No, ¿qué día ha sido el primer parcial? Ha sido el 13, en mayo ha sido, ¿no es cierto? Sí, en mayo. ¿Qué día ha sido de mayo? Ustedes lo han tenido el parcial en mayo, lo han tenido un martes, a ver, estoy diciendo al revés, lo han tenido el día 13 de mayo, creo que ha sido el parcial, ¿sí? Porque ustedes habían tenido, fíjense acá, capacidad de intercambio catiónico el 7 de mayo, ¿sí? 7, 6, 7 habían tenido esto y han tenido después el 13, a la semana siguiente han tenido el parcial, ¿sí? Entonces, ahora ustedes tienen lo que el primer parcial, ahora lo que va a entrar al segundo parcial es, como le digo, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, etapas de levantamiento y la guía número 1, que es esa guía larga, ¿sí? O sea que esto tienen que ver todas estas presentaciones, ¿sí?
por supuesto acompañada de la guía, ¿no? De la guía de trabajo práctico. Vean los problemas de balance de carbono, vean si tienen problemas de nitrógeno, los problemas de fósforo, ¿sí? Y acá, de la parte de levantamiento, que quede claro lo que es unidad cartográfica, lo que es unidad taxonómica. Por eso les decía que yo ahora les voy a subir una actividad, de manera que ustedes la completen para esto, para repasar todo lo que es etapa de levantamiento, ¿sí? Y voy a ver si les encuentro algo para de perfil de suelo, ¿sí? Entre esta tarde se lo subo, de manera que eso sirva para el parcial de la semana que viene, ¿sí? Para repasar los temas del parcial de la semana que viene. Y como les decía, si ustedes quieren el domingo, yo voy a estar llegando el domingo cerca del mediodía, Jujuy, si Dios quiere, ¿sí? ¿Sí? Porque va a haber mucho tráfico en la ruta también. Entonces, como tipo a la tarde, si ustedes quieren, me avisan, hacemos una conexión, ¿qué dudas tienen? ¿Sí? Le voy a decir a Mirko que les mande por mail en qué horario él va a estar disponible para las consultas del parcial, ¿sí? Que les avise o que me avise a mí y yo mando por el aula virtual, para que ustedes sepan en qué horario va a estar él disponible para las consultas. El día viernes, o jueves a la tarde, viernes, mañana a la tarde y el viernes, ¿sí? Yo mañana a la tarde tengo práctico con los chicos de San Pedro, hoy y mañana tengo clase, ¿sí? Esta semana a nosotros nos toca virtual en San Pedro. Bueno, los dejo para que vayan a comer, ¿sí? Vayan a seguir estudiando no sé qué materia, y cualquier cosa me mandan o al celular, o me mandan un mail, no hay problema, ¿sí? Sí, profe, yo lo voy a estar hablando durante la semana. Bueno, no hay problema, ¿sí? Así pueden sortear ya el segundo parcial. Bueno, gracias chicos por la paciencia. Nos encontramos entonces virtual o presencial, ¿sí? Me avisa. Listo, profe, nos vemos el domingo. Bueno, profe, chao, gracias. Sí, no hay problema, el domingo me avisan y tranquilos y hacen todas las consultas.